Muchas bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. En esta maravillosa oportunidad vamos a compartir en este estudio bíblico el capítulo número 14 de este Evangelio de San Marcos. Hoy les tengo una sorpresa muy especial. Les tengo todo este paisaje para que puedan gozar de toda la naturaleza que nos regala nuestro Padre Dios. Este va a ser un video muy especial. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre bendito, gracias por este hermoso atardecer, por este hermoso lugar. Gracias infinitamente, Señor. Danos la bendición, Padre, para poder gozar de este estudio bíblico, de que tu palabra llegue hasta el fondo de nuestro corazón. Bendito seas, oh Señor Jesús. Danos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar, queridos hermanos, vamos a continuar con este estudio bíblico que hemos tenido en todos estos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 14. Vamos a comenzar con este primer segmento, al cual es la conspiración contra Jesús. Comienza el texto bíblico así: faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte, pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el templo. Si más recordamos en este pasaje bíblico, queridos hermanos, comienza la conspiración de los fariseos y de los maestros de la ley contra nuestro Señor Jesucristo, pero no podían arrestarlo, no podían poder arrestarlo en el público, porque no había manera por cual tenían que arrestar al Señor Jesucristo. No tenían la excusa para poder arrestarlo en el día, así que ellos estaban buscando la noche para poder hacerlo, pero iban a buscar la situación perfecta, la situación correcta para poder hacerlo. Continuamos con el siguiente segmento. Una mujer unge a Jesús. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí: ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. A mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y toda su gloria. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, donde fue a los jefes de los sacerdotes para entregarle a Jesús, se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. Como dice el segmento número 2, una mujer unge a Jesús y va a ungir a nuestro Señor Jesucristo con los perfumes. Entonces los fariseos siempre estaban a la vista del Señor Jesucristo y estaban a la vista de todas las cosas que Él hacía, pero el Señor Jesús, cada una de las gestos, cada una de las cosas que hacían estas personas por Él, tenían un gran valor para Él. Y Él dice: está perfumando el cuerpo para la sepultura, porque ya se acercaba el momento donde se iba a cumplir la escritura, que iba a ser entregado a los pecadores para el perdón de los pecados. Continuamos con el segmento número 3, la última cena de Jesús. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron:
¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa que entre y digan al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que pondré a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen para todos. Los discípulos fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho. Prepararon la Pascua al atardecer. Llegó Jesús con los 12 y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno a uno: ¿seré yo? Él le respondió: es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se le entregó y todos bebieron de ella y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Aquí se pronuncia, queridos hermanos, se pronuncia la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus 12 discípulos, con los 12 hombres que han entregado su vida en el transcurso de 3 años en las enseñanzas que le ha dado el Señor Jesucristo. Esta es una de las enseñanzas finales antes de su muerte, la última cena donde Él dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, la nueva alianza que nos viene a dejar Jesucristo nuestro Señor. Gracias a nuestro Dios Padre que está en los cielos, que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida y la tenga en abundancia y para siempre. Continuamos. Jesús anuncia la negación de Pedro, queridos hermanos. Después de cantar los signos, se dirigieron al monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Así es, queridos hermanos, así es. Pongamos atención a esta palabra en el momento que Jesús conoce los pensamientos y conoce el corazón, conoce todas nuestras intimidades más profundas de nuestro corazón. Entonces Él sabía que Pedro, el discípulo en cual va a edificar su iglesia verdadera, lo va a negar. Entonces, a veces nosotros, queridos hermanos, tenemos esta situación de Pedro. Nosotros decimos: yo jamás me alejaré de tu vida, Señor Jesucristo. Pero al contrario, nosotros con nuestras acciones nos apartamos de Dios, nos apartamos de su bendición, nos apartamos de su palabra. Pero Él nos invita y nos enseña hoy en este día que tengamos valor, que todas las cosas que son para Jesucristo nos sintamos orgullosos de Él, porque Él es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Continuamos. Siguiente segmento. La agonía de Jesús en el Getsemaní. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní.
Y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues carne es débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirles. Vino por tercera vez y les dijo: ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya viene el que me va a entregar. En este momento de la agonía del Señor Jesucristo, si más recordamos cuando Él suda sangre, cuando Él está en ese momento de oración, se lleva a sus 4 discípulos, estos primeros 4 discípulos de los 12 a los cuales Él eligió por primera vez. Sí es, queridos hermanos, vemos, queridos hermanos, que el Señor Jesús dice, habla con su Padre que está en los cielos y le dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento Jesús estaba preparando su espíritu, estaba preparando su corazón para el momento de la prueba, para el momento del calvario, para el momento de la flagelación, para el momento del rechazo, para el momento de la calumnia. Todo esto hizo nuestro Señor por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una vida diferente, una vida plena, una vida de amor. Todo este sacrificio que ha hecho Él por nosotros, hagamos que valga la pena con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana, queridos hermanos. Este mensaje es para el corazón, porque Jesús en este día nos está hablando y nos está diciendo: no tengan miedo, pónganse en oración porque algo muy grande viene para toda tu vida. Continuamos. Prendimiento de Jesús. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaban un buen grupo de gente con espadas y palos enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento uno de los que estaban con Jesús sacó la espada y hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes enseñando en el templo? Pero tienen que cumplirse las escrituras. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y todos se reunieron. Ahí estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. Pedro lo había seguido de lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote y se sentó con los policías del templo calentándose al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Algunos lanzaron esta falsa acusación: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré
este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días construiré otro, no hecho por manos de hombres. Pero tampoco con estos testimonios estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se levantó, puso adelante y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es este asunto de que te acusan? Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, rizado, y dijo: ¿para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Después algunos empezaron a escupirle, le cubrieron la cara y le golpeaban antes de decirle: hasta el profeta. Y los policías del templo lo abofeteaban, queridos hermanos. En este segmento vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es juzgado en ese tribunal de fariseos, de estos maestros de la ley, al cual lo juzgan injustamente porque no tienen su corazón abierto, no tienen su corazón estos maestros de la ley, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Las palabras que de tantas situaciones que el Señor Jesús pasó, este era el momento exacto que Él iba a decir que Él era el Hijo de Dios, al cual es condenado a muerte por el rechazo de su mismo pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Continuamos con el último segmento de este maravilloso capítulo 14. Pedro niega a Jesús. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, no lo miró fijamente y le dijo: ¿tú también andabas con Jesús de Nazaret? Él lo negó: no lo conozco, ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal, pero lo vio la serpiente y otra vez dijo a los presentes: este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban ahí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre quien ustedes hablan. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. En este último segmento damos por entendido que Pedro niega, así como lo dijo el Señor Jesucristo, como lo niega 3 veces. Y este hombre que juraba que jamás se alejaría de Jesús, Pedro, el hombre que edificó Jesús su iglesia en este varón, ha negado 3 veces al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo ya sabía todo esto. Él ya sabía que iba a suceder todo esto. Pero Él viene con un mensaje y con un amor más profundo, un amor impresionante, un amor grandísimo, queridos hermanos. Demos gracias al Señor, porque Él viene a darnos la misericordia, la gracia, el perdón, la compasión, la humildad. Gracias a este sacrificio que Él va a hacer de esta copa por nosotros, por nuestras vidas, nosotros debemos hacernos esta pregunta: ¿cuántas veces hemos negado al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: yo estaré contigo hasta el final? Pero al final nosotros nos alejamos de Él, y a veces nosotros lo negamos en el momento de la prueba y en el momento de la angustia. No tengamos miedo, queridos hermanos. Estamos acá para poder crecer en la fe, crecer en el amor de el Dios Padre, del Dios Hijo, del Creador del cielo, el mar y la tierra y todo cuanto lo llena, queridos hermanos. Demos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad y damos concluido este estudio bíblico del capítulo 14. Vamos a terminar con una hermosa oración, a pedirle la intercesión a nuestra Madre Santísima por este estudio bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invito, querido hermano, a que compartas este mensaje, este capítulo número 14. Te invito, querido hermano, a que le des un like y te puedas suscribir a este canal que es de edificación. Y no te olvides que próximamente tendremos el capítulo 15 de San Marcos. Te mando un abrazo virtual. Que tengas un día maravilloso y que Dios te bendiga grandemente. Hasta pronto.